¿Qué es un precursor? Esta es la pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy y de lo que se trata en realidad este canal, tratando de compartir a todos ustedes que todos somos precursores. Pero vamos a iniciar. ¿Qué es un precursor? Precursor viene de la palabra del griego pródromos o prodromoi, que quiere decir corredor delante de, el que va delante preparando el camino, anunciar la llegada de, el que precede a, es el significado. El que prepara el camino para el rey es en nuestro contexto, para el Mesías. Así que todos nosotros en los distintos ministerios en los que nos encontramos somos personas que estamos preparando el camino para el rey, como un mismo cuerpo, preparando el camino para el Mesías, el que ha de venir por segunda vez. Entonces, esto lo vamos a leer en distintas partes de la Biblia, así que prepara tu Biblia y prepara tus apuntes porque vamos a leer algunos versículos. El primero va a ser Isaías 43 y después vamos a brincar a Malaquías. Isaías 43 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y esto es lo que leemos en distintas partes de los evangelios cuando Juan está hablando de sí mismo, cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y dice, no. ¿Quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Ahora vamos a ir a Malaquías 3:1 y a Malaquías 4:5. Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y 4:5 nos dice: He aquí yo les envío el profeta Elías. Está hablando el profeta Malaquías. Dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando habla aquí del profeta Elías, muchos podríamos decir, pues no está hablando de Juan el Bautista, pero más adelante Jesús nos dice que Él es el Elías que ha de venir. Y vamos a hablar de esto. Tengo tres modelos para compartirte de los precursores en la Biblia. Y el primero de ellos es precisamente este, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista precediendo, preparando el camino del Señor Jesús para su primera venida. Esto lo leemos en Mateo 11, en donde nos dice que Él es el Elías que había de venir. Jesús mismo está hablando y dice, si quieren saber quién es Él es el Elías que había de venir. El anunciado Elías que había de venir, lo dice en 11:14 de Mateo. Y vamos a leer también Mateo 17, del 10 al 3. 10 al 13, perdón. Mateo 17, versículos 10 al 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, sin lugar a dudas, sabemos que aquel Elías que había de venir en aquel tiempo, Jesús mismo nos lo clarifica y nos dice que es Juan el Bautista. Entonces, vamos ahora a Lucas 1:17. Vamos a Lucas 1:17. Si parece que son muchos versículos, pues pongamos un poquito de atención para hilar los hilos. 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que para primer punto estamos hablando de Juan el Bautista como aquel que precedía el camino del Señor Jesús y aunque de él nunca habla con la palabra específica precursor, pródromos o prodromoi, en esencia Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino, en esencia fue un precursor, fue el precursor de la primera venida. Para el segundo punto vamos a ver Jesús, a Jesús,
precediendo el camino de todos nosotros. ¿Y cómo es esto? Es lo más hermoso, porque en Él encontramos la salvación, en este precursor, el precursor de precursores. Hebreos 6, 19 al 20 dice, bueno, poquito antes, una línea antes del 19, al final del 18 dice, la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora sí, el 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es la única vez en la que vas a encontrar la palabra precursor, pródromos o prodromoi en toda la escritura y habla acerca de nuestro Señor, aquel que preparó el camino para todos nosotros para que seamos capaces de entrar al lugar santísimo. Como recordamos, hubo en la historia un hombre que se llamaba Usa que quiso tocar el arca pensando que se iba a caer y el arca era la representación de la presencia de Dios. Quiso tocar la presencia de Dios pensando que iba a caer y Dios dijo, no, esto no va a caer, aunque lo están cargando mal, aunque no están haciendo las cosas como les pido, mi presencia nunca va a caer. Y como era carne, tocando directamente la presencia de Dios, Usa pereció. Ahora Jesús nos precede a todos nosotros y es una manera en que Dios dice, en que podemos ver lo que está escrito cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino. A través de Jesús y solamente a través de Él es que podemos llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, sino es a través de mí. Y podemos ver que Jesús es aquel que preparó el camino para que podamos llegar directamente a la presencia del Padre sin morir en el intento, sin morir por nuestra carne pecaminosa, porque en el sacrificio de Él fueron consumados todos los demás pecados. Dice que por sus llagas todos fuimos sanados. Isaías 53, 2 al 5. Eh, Todo esto es gracias a Jesús, quien es nuestro precursor. Y ahora que Él es nuestro precursor, ahora nosotros seremos sus precursores. Así que Jesús precediendo a toda la iglesia para que pueda llegar a la presencia del Padre. Este es el segundo punto. Y el tercero que vamos a ver es Jesús precediendo al Padre. Todo se trata de Jesús si te das cuenta. Juan el Bautista precediendo a Jesús, Jesús precediendo a la iglesia y Jesús precediendo al Padre. Pero en esta ocasión Jesús precediendo al Padre, ahora es Jesús con nosotros, junto con la iglesia de carne y hueso, que ahora está santificada y que ahora está preparada, que ahora se está alistando para llegar, para recibir al Padre aquí en la tierra, el que ha de venir. Esto lo leemos en Apocalipsis y muchas veces lo leemos en un contexto en donde queremos ver o vemos a Jesús como el que ha de venir, y aunque sí se refiere en muchos versículos de ello, después te comparto los estudios bíblicos y todo en donde encontré esta información y los versículos en donde podemos encontrarlo. Pero vemos que cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, es una frase que viene directamente del tetragramatón, en donde se refiere directamente y ultimadamente al Padre mismo. Así que Jesús y la iglesia preparamos la llegada de la primera venida del Padre. Esto viene más adelante en Apocalipsis 21 y 22, pero podemos verlo de así. Jesús precediendo junto con la iglesia en el milenio. Después de todos los juicios, después de todas las advertencias, después de todo lo que sucede en los sellos, las trompetas, en todo esto, cómo juntos vamos a preparar la tierra y a moldearla ya con cuerpos glorificados para que el Padre pueda descender y mostrar su gloria completa, porque dice Apocalipsis 21, si mal no recuerdo, que no habrá un templo, sino que será el Señor mismo y Jesucristo su antorcha, quienes serán el templo en ella. Y para que no seamos destruidos como Usa por haber recibido la gloria, la presencia del Padre, y más allá, que es no solamente tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino ser una misma esencia, es decir, un cuerpo glorificado, recibir al Padre mismo en su gloria completa, sin ser muertos. Vemos al único hombre que pudo ver un poco de la gloria de Dios, que es Moisés. Y más adelante hablaremos de Abraham, quien también pudo ver algo del Padre y de la Trinidad. Pero Moisés le dijo, déjame ver tu rostro, y le dejó ver un poco de su espalda, y Moisés no murió, porque el Padre mostró un poco de su gloria hacia él. En su misericordia el Señor lo puede hacer.
mas aún así el Señor no puede negarse a sí mismo. Estos son los 3 puntos que te voy a compartir de manera rápida para explicarte qué es un precursor. Y como dijimos, a Juan el Bautista precediendo la primera venida del Señor, Jesús ya aquí, habiendo sido bautizado por Juan y por el Espíritu Santo, para ahora Jesús bautizar con el Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él. Y últimamente Jesús precediendo con la iglesia la primera venida del Padre. Estos son los 3 precursores que quiero compartirte el día de hoy y decirte que nosotros como iglesia tenemos que prepararnos en santidad y para ello debe haber arrepentimiento. Aunque no tengamos una vida desenfrenada, el simple hecho de ser carne y de vivir en una vida que puede mentir, que puede desviar sus ojos, algunas veces para ver lo que no quiere el Padre, puede ser como hombre viendo a una mujer viendo a un hombre de manera equivocada, puede ser tus ojos viendo contenido equivocado en redes sociales, en televisión, estos programas de moda que solamente incitan a la pelea, a la discusión, al chisme, etcétera, y ellos solamente se benefician de manera económica y es lo que quieren, más y más riqueza y poder. Entonces, tenemos a estos 3 y un punto extra que quiero compartirte de manera rápida es el último versículo del Antiguo Testamento nos dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto lo vamos a ver de manera paternal, reuniendo las familias, pero también de manera espiritual. Es muy común y no debería ser normal ver a iglesias y a personas saltando de iglesia en iglesia, perdón, ver a personas saltando de iglesia en iglesia, familias que duran 2 años en una, 3 años en otra, 2 años en otra iglesia, porque los ofendieron, porque no los tomaron en cuenta, porque no hicieron esto, porque no los valoraron. Y creemos que podemos migrar y mudar de iglesia en iglesia como si fuera cualquier cosa. Cuando el Padre nos establece en una iglesia es porque algo quiere hacer con nosotros, en esa comunidad, en esa iglesia, en esa colonia, vecindario, etcétera, como lo llamen en tu país. Pero estar en una congregación es algo divino, es algo que el Padre establece porque es una familia. Somos un cuerpo de Cristo local, pero también debemos entender que el Padre mueve todo su cuerpo global. Y esto lo he visto en distintas ocasiones con amigos de otros países en donde lo que yo estoy viendo aquí que el Padre está haciendo en mi ciudad, por ejemplo en México, hablo con personas de otros países y me dicen, ¿sabes qué? El Señor está haciendo lo mismo acá y están en España o están en Venezuela o están en Perú. Y el Padre está haciendo lo que Él quiere de manera global y una manera en que podemos verlo es de manera local. Por eso la iglesia local es muy importante. Dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y esto también será de manera espiritual. Muchas veces estamos molestos con nuestro pastor o pastores o liderazgo porque no hacen las cosas como creemos o queremos que serían mejor. Pero el Señor dice, primero sométete a la autoridad. Cuando entiendas que debes someterte a la autoridad, entonces van a venir cosas diferentes a tu vida, porque yo soy la máxima autoridad, dice el Padre. Si no puedo confiarte en lo pequeño, una autoridad aquí que puedes ver, ¿cómo puedo confiarte en mis planes con una autoridad mayor que soy yo? Y no pensar que más adelante vas a querer hacer lo que tú quieres. No extiendo más este video porque quiero hacerlos todos cortos. Y pedirte que ores sobre este proyecto, compartir este contenido para más personas, porque el Señor está levantando a esa Gen P, a esa generación de precursores, a esa generación que aunque va a ser aparentemente la más débil y que ya es la más débil de toda la historia porque es la más frágil, por eso nos llaman la generación de cristal, el Señor le gusta tomar lo más vil y menospreciado, lo más débil, para hacer su nombre grande, para que veamos y el mundo conozca que Él es Dios. Él hará volver de los rebeldes a la obediencia en esta última generación que es la más rebelde de toda la historia, que no le gusta obedecer, que no le gusta el compromiso, por eso la juventud no se quiere casar, etcétera. Pero el Padre tomará de ahí lo más vil y menospreciado para hacer su plan, para completar su plan. No te quito más tiempo y te pido que ores terminando este mensaje y le digas al Señor, ¿cómo puedo ser parte de tu plan? ¿Cuál es el siguiente paso en tu plan? Quiero ser parte de tu plan, no seguir con mis estructuras, con mis formatos, etcétera. Y si tienes convicción de que el Señor lo está haciendo en ti
y ya lo estás haciendo así, continúa así, pero si no es así, tienes ese sentir en tu espíritu de que estás haciendo cosas que Él no te pidió, es momento de realinearnos. Primero arrepentirnos y después alinearnos a Él, pedir su voluntad y orar sobre Efesios 1:17 al 18, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién es Cristo Jesús, para poder conocer verdaderamente su plan, su voluntad. No le tengamos miedo a su voluntad, porque dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Nos vemos en la siguiente sesión, en el siguiente capítulo. Bendiciones.